Hola, soy Alicia, tengo 64 años y soy de Ciudad de México. Y todavía me tiembla el pecho cuando recuerdo el día en que descubrí que una persona dentro de mi propia familia estaba vendiendo pedazos de mi vida como si fueran objetos sin alma. Hay dolores que una aprende a soportar con los años, como la soledad después de perder a un esposo o el cansancio que dejan los medicamentos para la presión. Pero hay traiciones que llegan de forma tan silenciosa que primero te confunden y luego te rompen el corazón. Ese día empezó como cualquier otro en mi pequeña casa de la colonia Narvarte, con el ruido lejano de los camiones pasando por la avenida y el olor del café que siempre preparo temprano porque el doctor me recomendó no saltarme el desayuno para que no me baje el azúcar. Yo estaba acomodando unas fotos antiguas de mi esposo cuando tocaron la puerta con insistencia. Era mi vecina Marta, una mujer buena que vive enfrente desde hace casi 15 años y que siempre ha sido como una hermana para mí desde que quedé viuda. La vi entrar con una expresión rara, entre preocupación y nerviosismo, sosteniendo su celular con las manos temblorosas. Alicia, necesito preguntarte algo, me dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más escuchara. Yo pensé que tal vez venía a contarme algún problema con su hijo o con su trabajo, pero cuando me mostró la pantalla del teléfono sentí que algo dentro de mí se detenía. En la foto aparecía claramente mi vajilla antigua, la de porcelana blanca con bordes dorados que heredé de mi madre hace más de 30 años, colocada sobre una mesa y anunciada para venderse en internet. Reconocí cada plato, cada taza, cada pequeña grieta que se había formado con los años. No había duda posible. Era la vajilla que siempre guardé con tanto cuidado en la vitrina del comedor. Durante unos segundos pensé que debía tratarse de una coincidencia absurda, una casualidad imposible. Pero al mirar con más atención vi también el pequeño azucarero con tapa que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. El corazón empezó a latirme con fuerza, ese golpeteo incómodo que me obliga a recordar que debo tomar a tiempo mi pastilla de losartán para la presión. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté con la voz apenas firme. Marta me mostró el nombre de la página y el perfil de quien había publicado el anuncio. Cuando leí el nombre sentí un frío que me recorrió la espalda entera. Era el perfil de mi nuera, Carolina. Al principio mi mente se negó a aceptar lo que mis ojos estaban viendo. Carolina era la esposa de mi hijo Daniel desde hacía 7 años. Yo misma había intentado recibirla como a una hija cuando se casaron, aunque siempre hubo algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, una especie de impaciencia silenciosa cuando yo hablaba de recuerdos o de cosas que para mí tenían valor sentimental. Pero jamás imaginé algo así. Debe ser un error, murmuré intentando convencerme a mí misma. Marta no dijo nada durante unos segundos. Solo me miró con una tristeza que ya parecía saber la verdad antes que yo. Alicia. Hay más cosas, dijo finalmente mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Y entonces aparecieron otras fotos. Mi viejo reloj de pared, ese que perteneció a mi padre y que siempre sonaba cada hora como un latido antiguo de la casa. Un par de candelabros de bronce que yo usaba en Navidad. Incluso un pequeño joyero de madera donde guardaba cartas viejas de mi esposo. Cada objeto tenía un precio escrito al lado, como si toda mi historia familiar hubiera sido reducida a una lista de venta. Sentí que el pecho se me apretaba tanto que tuve que sentarme. Busqué en mi bolso la pequeña pastilla de clonazepam que el médico me había dado para los momentos de ansiedad desde que mi esposo falleció hace 4 años. Me temblaban las manos mientras la colocaba debajo de la lengua. Marta me sostuvo el hombro con cariño. No quería decírtelo sin estar segura, susurró. Yo apenas podía hablar. En mi cabeza empezaron a mezclarse recuerdos y preguntas. Carolina venía a mi casa algunas tardes cuando Daniel estaba trabajando. Decía que quería ayudarme a ordenar algunas cosas o a limpiar la cocina. Yo incluso le había confiado las llaves porque pensé que así podría entrar cuando yo estuviera en el mercado o en el médico. Recordé las veces que ella se quedaba sola en el comedor mientras yo preparaba café en la cocina. Recordé cómo observaba la vitrina donde estaba la vajilla. En ese momento un pensamiento doloroso empezó a tomar forma dentro de mí. Marta, creo que sé cómo llegaron esas cosas a internet, dije con la voz quebrada. Mi vecina apretó mis manos.
¿Estás segura de lo que estás pensando?, preguntó con cautela. Yo no respondí de inmediato. Me levanté despacio y caminé hasta la vitrina del comedor. Abrí la puerta de vidrio con cuidado, como si temiera confirmar lo que ya sabía. El espacio donde antes estaba la vajilla estaba vacío. Los estantes parecían desnudos, como si alguien hubiera arrancado una parte de la memoria de la casa. Sentí que el aire me faltaba. Durante años había cuidado cada objeto como si fuera un pedazo vivo de mi historia. No eran simples cosas. Eran recuerdos de cumpleaños, de cenas familiares, de momentos felices con mi esposo y con mi hijo cuando todavía era niño. Pensé en Daniel. En cómo reaccionaría si supiera lo que su esposa estaba haciendo. Una mezcla de tristeza y miedo empezó a invadir mi corazón, porque cuando la traición nace dentro de la familia las heridas no solo rompen objetos, también rompen la confianza. Marta me miraba en silencio, esperando que dijera algo. Finalmente hablé con una voz que apenas reconocí como mía. Necesito saber la verdad, dije. Porque si Carolina está vendiendo mis cosas, entonces no solo está robando objetos, está robando parte de mi vida. En ese momento todavía no sabía que aquel descubrimiento sería solo el inicio de una verdad mucho más amarga, una verdad que terminaría sacudiendo todo lo que yo creía conocer sobre mi propia familia. Si esta historia también te toca el corazón, suscríbete a Narraciones en Familia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la foto de mi vajilla publicada en internet como si fuera cualquier objeto sin historia. Me levanté varias veces de la cama porque el pecho me dolía de una forma que no era solo física. Tomé agua, revisé mi pastillero y volví a tomar mi medicamento para la presión porque sentía ese zumbido en los oídos que siempre aparece cuando los nervios me dominan. Afuera la ciudad seguía viva con los sonidos lejanos de los coches y de algún perro que ladraba, pero dentro de mi casa todo parecía más frío que nunca. Caminé hasta el comedor otra vez y me quedé mirando la vitrina vacía. Pasé la mano por el estante donde antes descansaban los platos de porcelana. Recordé a mi madre lavándolos con cuidado los domingos después de las comidas familiares. Recordé a mi esposo sirviendo café en esas mismas tazas durante las Navidades. Pensar que alguien los había tomado para venderlos me producía una mezcla de rabia y tristeza tan profunda que tuve que sentarme porque sentía que las piernas me fallaban. Al amanecer tomé una decisión. No iba a acusar a nadie sin saber toda la verdad. Primero debía hablar con mi hijo Daniel. Preparé café, aunque casi no tenía apetito, y marqué su número con manos todavía temblorosas. Tardó en contestar porque a esa hora ya estaba en su trabajo en una oficina cerca de Reforma. Cuando escuché su voz sentí un nudo en la garganta. Hijo, necesito hablar contigo de algo importante, le dije tratando de sonar tranquila. Él percibió mi preocupación de inmediato. ¿Te pasa algo, mamá?, preguntó. Durante unos segundos dudé en decirlo, pero entendí que el silencio solo haría más grande la herida. Ayer descubrí que algunas cosas de mi casa están siendo vendidas en internet, expliqué lentamente. Daniel guardó silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo que vendidas?, preguntó confundido. Respiré profundo. Las fotos están publicadas desde el perfil de Carolina. Escuché cómo su respiración cambiaba, como si la noticia lo hubiera golpeado de repente. Eso no puede ser, respondió con incredulidad. Debe haber alguna explicación. Yo también quise creer lo mismo. Por eso necesito que vengas esta tarde, le pedí con voz cansada. Hay más objetos que ya no están en la vitrina. Daniel prometió pasar después del trabajo. Colgué el teléfono con el corazón todavía agitado. Durante todo el día caminé por la casa observando cada rincón como si lo viera por primera vez. Revisé cajones, armarios y cajas donde guardaba recuerdos antiguos. Descubrí que también faltaba un pequeño marco de plata con la foto de mi boda y una caja donde tenía algunas cartas que mi esposo me escribió cuando éramos jóvenes. Aquello me dolió más que cualquier plato o candelabro. No eran cosas de valor económico. Eran pedazos de mi historia. Por la tarde Daniel llegó con el rostro serio. Venía solo. Me abrazó con fuerza apenas abrió la puerta.
Sentí que todavía era el niño que corría hacia mí cuando volvía de la escuela. Muéstrame todo, dijo con determinación. Lo llevé hasta el comedor y le enseñé la vitrina vacía. Luego Marta también llegó para mostrarle en su celular las publicaciones que había encontrado. Daniel miró la pantalla durante varios segundos sin decir nada. Sus ojos iban de una foto a otra como si intentara convencer a su mente de que aquello no podía ser real. Es el perfil de Carolina, murmuró finalmente. Su voz estaba llena de una mezcla de rabia y desconcierto. ¿Desde cuándo faltan estas cosas?, preguntó. Le expliqué que hacía semanas notaba algunos espacios vacíos, pero que había pensado que yo misma había cambiado de lugar algunos objetos al limpiar. Daniel pasó la mano por su rostro con frustración. Mamá, yo no sabía nada de esto, dijo. Yo asentí. Lo sé, hijo. Por eso quería hablar contigo primero. Si alguna vez viviste algo parecido, suscríbete a Narraciones en Familia y cuéntame desde dónde me escuchas. Durante unos minutos nos quedamos en silencio. Afuera comenzaba a caer la tarde y el ruido de la avenida se mezclaba con el murmullo lejano de la ciudad. Daniel finalmente sacó su teléfono y marcó el número de su esposa. La conversación fue breve pero tensa. Yo no escuchaba lo que Carolina decía, pero podía ver cómo el rostro de mi hijo se endurecía cada vez más. Carolina, ven a casa de mi mamá ahora mismo, dijo con firmeza antes de colgar. Cuando guardó el teléfono se quedó mirando el piso unos segundos. Dice que vendió algunas cosas porque necesitaba dinero, explicó. Aquella frase me atravesó el corazón como una aguja fría. Dinero, repetí. Si necesitaba dinero podía hablar conmigo o contigo. Daniela sintió con amargura. Eso mismo le dije. Esperamos casi una hora hasta que Carolina llegó. Cuando entró a la casa traía el rostro tenso, como si supiera que ya no podía ocultar nada. Se detuvo en la sala sin mirarme directamente. Daniel fue el primero en hablar. Explícanos por qué las cosas de mi mamá están a la venta en internet. Carolina respiró hondo antes de responder. Solo eran objetos viejos que nadie usaba, dijo con frialdad. Aquellas palabras me hicieron sentir un dolor tan profundo que tuve que sostenerme del respaldo de una silla. Para ti serán objetos viejos, le respondí con voz quebrada, pero para mí son recuerdos de toda una vida. Ella evitó mirarme. Daniel levantó la voz por primera vez. Carolina, no tenías derecho a tomar nada de esta casa. La discusión continuó durante varios minutos. Carolina insistía en que lo hizo porque necesitaba dinero para algunas deudas que Daniel desconocía. Yo escuchaba en silencio, sintiendo como el peso de la traición se volvía cada vez más real. Finalmente reuní fuerzas para hablar. El dinero se puede ganar otra vez, dije con lágrimas en los ojos. Pero los recuerdos que vendiste ya no se pueden recuperar. Carolina bajó la mirada por primera vez desde que había llegado. La habitación quedó en silencio, un silencio lleno de emociones que nadie sabía cómo resolver. Yo comprendí entonces que aquella conversación no era el final de la historia, sino el comienzo de una verdad mucho más dolorosa que todavía estaba a punto de salir a la luz. Aquella noche, después de que Carolina salió de mi casa con los ojos bajos y Daniel detrás de ella tratando de entender lo que estaba pasando, el silencio volvió a quedarse conmigo como un visitante incómodo. Cerré la puerta despacio y caminé hasta el comedor. La vitrina vacía parecía mirarme con un reproche silencioso. Sentí ese dolor punzante en el pecho que a veces me da cuando los nervios me dominan, así que fui al mueble de la cocina, saqué mi pastillero y tomé media tableta de clonazepam junto con mi medicina para la presión. Me senté un momento porque las piernas me temblaban. Afuera, la Ciudad de México seguía con su ruido habitual, los autos pasando por la avenida, un camión que frenaba fuerte, algún vecino cerrando su portón. Pero dentro de mi casa todo parecía más pesado que nunca. Pensé en mi madre, en cómo cuidaba esa vajilla como si fuera un tesoro, en las navidades donde mi esposo servía el café en esas tazas mientras reíamos con Daniel cuando era niño. Ahora todo eso estaba disperso quién sabe en qué casas de desconocidos. Al día siguiente Daniel regresó temprano.
Su rostro estaba más serio que nunca. Entró, me abrazó fuerte y nos sentamos en la mesa del comedor. Mamá, anoche hablé con Carolina, me dijo con voz cansada. Yo asentí, aunque en mi interior temía lo que estaba a punto de escuchar. Ella admitió todo, continuó. Tiene deudas, muchas más de las que yo imaginaba. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué no habló contigo?, pregunté. Daniel suspiró largo. Por vergüenza, dice. Empezó comprando cosas para la casa, luego ropa, luego préstamos por internet, y cuando ya no pudo pagar, empezó a vender cosas. Bajó la mirada antes de continuar. Primero nuestras cosas, luego las tuyas. Escuchar eso me dolió profundamente, pero al mismo tiempo vi el sufrimiento en los ojos de mi hijo y comprendí que él también estaba viviendo su propia tragedia. Pasaron varios días en los que la casa volvió a sentirse extraña. Yo caminaba por el comedor y todavía buscaba con la mirada los objetos que habían estado ahí durante décadas. Algunas tardes me sentaba con una taza de té de manzanilla para calmar los nervios y pensaba en todo lo que había pasado. La traición duele, pero más duele cuando viene de alguien que forma parte de tu familia. Una tarde Daniel volvió a visitarme con el rostro agotado. Carolina quiere hablar contigo, dijo con cautela. Dice que necesita hacerlo. Durante unos segundos no supe qué responder. La rabia todavía existía dentro de mí, pero también algo más profundo, el deseo de entender. Finalmente asentí. Que venga mañana, respondí con voz tranquila. Carolina llegó al día siguiente al mediodía. Tocó la puerta con una timidez que nunca le había visto. Cuando abrí, noté inmediatamente sus ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba una caja pequeña entre las manos. Entró despacio y se quedó de pie en la sala como si no supiera dónde colocarse. Doña Alicia, yo sé que no tengo derecho a pedir nada, dijo con la voz temblorosa. La invité a sentarse. Durante unos segundos reinó un silencio muy incómodo. Finalmente abrió la caja y sacó 2 objetos. Cuando los vi, sentí que el corazón me dio un vuelco. Era el joyero de madera donde guardaba las cartas que mi esposo me escribió cuando éramos jóvenes, y también el pequeño azucarero de porcelana que hacía juego con la vajilla de mi madre. Pude recuperarlos, explicó con lágrimas cayendo por su rostro. Fui a comprarle de vuelta a la persona que los había comprado. Tomé el joyero con manos temblorosas. Lo abrí despacio y dentro seguían las cartas amarillentas con la letra de mi esposo. Sentí un dolor dulce, una mezcla de tristeza y alivio. Carolina continuó hablando entre sollozos. Yo estaba desesperada. Las deudas me estaban ahogando. Tenía miedo de que Daniel lo descubriera y pensé que si vendía algunas cosas nadie lo notaría. Pero cuando vi su cara ayer, entendí el daño que hice. Yo escuchaba cada palabra con el corazón apretado. Carolina, le dije finalmente, lo que hiciste no fue solo vender objetos. Fue romper la confianza. Ella asintió sin mirarme. Lo sé. Y sé que quizá nunca me perdone. Me quedé en silencio un momento largo. En mis años he visto muchas cosas, pérdidas, enfermedades, despedidas. Sé que la vida es demasiado corta para vivir cargando rencores eternos. Miré a Carolina, tan joven todavía, tan perdida en sus propios errores. Respiré profundo. Perdonar no significa que lo que pasó deje de doler, le dije con calma. Pero sí significa que decidimos no dejar que el odio controle nuestra vida. Carolina levantó la mirada con sorpresa. ¿Usted puede perdonarme?, preguntó con miedo. Yo asentí lentamente. Te perdono porque todos los seres humanos podemos equivocarnos cuando el miedo nos domina. Carolina comenzó a llorar con más fuerza. Se acercó y me abrazó con una desesperación que solo tiene alguien que sabe que estuvo a punto de perderlo todo. Yo también sentí lágrimas correr por mis mejillas. No era un perdón fácil ni inmediato, pero era un primer paso para reconstruir algo que se había quebrado. Daniel llegó más tarde esa tarde y cuando nos vio conversando en la sala entendió que algo había cambiado.
Nos sentamos los tres durante largo rato hablando de lo que vendría después, pagar deudas, recuperar lo que se pudiera y reconstruir la confianza poco a poco. Hoy, cuando camino por mi casa en la colonia Narvarte, todavía hay espacios vacíos en la vitrina. Algunos objetos nunca regresaron. Pero aprendí algo que quiero decirle a toda mujer que escuche esta historia. Las cosas materiales pueden desaparecer, pero los valores y la dignidad que uno cultiva durante la vida son mucho más fuertes que cualquier traición. Por eso mi consejo es este: cuiden siempre la honestidad dentro de la familia, porque cuando la verdad se rompe, el dolor es profundo, pero cuando el perdón nace desde el corazón, también puede comenzar una nueva oportunidad para sanar. Si esta historia te hizo sentir comprendida, suscríbete a Narraciones en Familia.